Hola, ¿qué tal? Tiempo para las noticias en Es Asturias Televisión en este martes 9 de octubre. En Asturias hay actualmente censados 270.000 perros, lo que representa más de uno por cada 4 asturianos. De esos 270.000, solo el 15% están vacunados contra la rabia. La rabia es una enfermedad actualmente incurable y de la que mueren al año 70.000 personas en el mundo. Los veterinarios denuncian que en Asturias no se vacuna a los perros contra la rabia porque al gobierno regional no le da la gana. Es nuestro contenido e imagen de apertura. Otros de interés ya los vemos en titulares. El alcalde de Oviedo reconoce la gravedad del botellón, pero no da con la tecla para evitar que se produzca un fin de semana tras otro. El PP exige que sea la Consejería de Educación quien asuma la gestión de los comedores escolares. El alcalde de Oviedo pide calma. Las agencias de viajes claman contra la ausencia de vuelos internacionales desde el aeropuerto de Asturias y exigen soluciones a una situación que califican de esperpéntica. El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, afirma que el botellón no debe continuar en las calles de Oviedo, pero no aporta soluciones a cómo erradicar una práctica que reúne a cientos de jóvenes en lugares públicos de la ciudad, calles y plazas, principalmente con el simple objetivo de beber alcohol. Vecinos, comerciantes, hosteleros, padres y madres claman contra el botellón, cada uno por una cuestión, pero todos en contra de beber indiscriminadamente y en muchos casos con la picaresca de la edad, es decir, menores, en la calle. Congresos, campañas, spots, charlas en colegios e institutos, conferencias y más congresos, más campañas, más spots contra el alcoholismo juvenil. ¿Y cuál es la solución para acabar con el botellón en calles y plazas? El beber en la calle, es una mala cultura, ¿de acuerdo? Por tanto, supone que, bueno, al final, pues el alcohol es una droga más, y por tanto, además, la calle no es un lugar para beber, y además, también estamos obligados como ayuntamiento a que la gente, a que cada espacio se use para lo que está autorizado, y por tanto la calle no está autorizada para tomar bebidas alcohólicas, y además también tenemos la obligación de controlar de que los jóvenes, pues en edades que no está permitido, pues no beban además en lugares que no está autorizado. Bien definido, alcalde. Ahora solo falta solucionarlo. Máxime cuando, por ejemplo, en Oviedo el concejal de Cultura definió al botellón como costumbre cultural y descartó lo que llama métodos represivos para acabar con una práctica que en localidades costeras como Gijón nos deja estas imágenes tan ecológicas y de respeto al medio ambiente y el entorno natural. Y luego congresos, campañas, spots, charlas, conferencias, que no falten. El regidor ovetense hizo estas declaraciones en la inauguración de las 20º Jornadas Municipio y Drogodependencias que hoy y mañana se celebran en el Palacio de Congreso de la capital asturiana. Esta cita anual pretende ser un espacio de análisis, reflexión, participación e intercambio de experiencias que reúne a un número considerable de profesionales, agentes sociales, estudiantes y personas interesadas en el fenómeno de los consumos de drogas, entre ellas y principalmente el alcohol entre los jóvenes, algunos de ellos menores de edad, y las drogodependencias. En este sentido, a través de las distintas ponencias, talleres, mesas de experiencias y actividades complementarias, se tratará de construir una imagen panorámica de la intervención en adicciones desde el punto de vista de diferentes agentes implicados. Teoría. Y un día más continúa la polémica que gira en torno a la calidad de los menús infantiles que se sirven en los comedores de los colegios públicos ovetenses. Los padres califican de baja calidad, los nutricionistas los tildan de adecuados y los políticos discuten sobre ello. El PP insta a que sea la Consejería de Educación quien se haga cargo del servicio y lo mejore, mientras el alcalde señala que hay que conocer todas las opiniones antes de tomar una decisión. Hemos exigido al gobierno del tripartito, tanto a la concejala como al alcalde a la cabeza, que escuchen a estas familias, que no les den la espalda nuevamente y que analicen y establezcan una comisión de seguimiento para garantizar que este servicio y este contrato de los comedores escolares
puedan garantizar la alimentación que se debe y que es responsabilidad dar a los escolares y que no se produzcan incumplimientos en los pliegos de condiciones que al final podrían hacer que la calidad alimenticia no fuera la adecuada. Esos casos suceden en Cangas de Narcea, esos casos suceden en Llanes y esos casos suceden en toda la geografía asturiana. Y por ahorrarse un pequeño puñado de euros se está jugando con algo tan trascendental como la alimentación de los niños asturianos en los comedores escolares. Es vergonzoso y demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el socialismo asturiano para mantener su mentira. Ahora lo que tenemos que hacer es controlar y exigir que los pliegos y la calidad se cumpla. Nuestro personal municipal está, como todos sabéis, haciendo ese trabajo. Por lo que yo sé hasta este momento, pues no hay deficiencias de cierta entidad que motiven esa, digamos, sensación de alarmismo, ¿no? Hay que seguir controlando. Yo ya he dicho todavía ayer a los responsables de educación que hay que hacer controles aleatorios y continuos para, bueno, tratar de hacer muestreos en todos los centros de forma continuada y ver hasta qué punto esas denuncias están justificadas y, bueno, si en algún momento se detecta algún incumplimiento, pues evidentemente habrá que ser intransigentes y radicales en la exigencia del cumplimiento del contrato. Por cierto, que PP Regional y PP Local de Oviedo parecen hacerse la competencia convocando 2 ruedas de prensa sobre el mismo tema, el mismo día y con media hora de diferencia. Cambiamos de tema. La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias, Avispa, ha denunciado hoy que el Centro Hípico Municipal El Asturcón no cuenta con vigilancia privada desde el pasado viernes al ser rescindido el contrato puente por parte del Ayuntamiento con la empresa adjudicataria. Así afirman, las instalaciones y edificios del recinto, incluidos los caballos allí estabulados, han quedado sin personal de vigilancia y sin medios técnicos de prevención al carecer el centro de circuito de videovigilancia, alarmas u otros recursos de prevención y detección. Esta circunstancia provoca, a su juicio, una vulnerabilidad y posibilidad de intrusión de nivel muy grave, pudiendo acceder cualquier persona para cometer hechos ilícitos como robos, hurtos o ataques al mobiliario. Fue una de las joyas de la corona del gabinismo y hoy en día va camino del más absoluto de los abandonos. La aerolínea portuguesa TAP se desdice a sí misma y ahora afirma que volverá a operar el vuelo Asturias-Lisboa a partir del próximo 31 de marzo. Este anuncio llega menos de 24 horas después de que la propia compañía lusa anunciase que dejaba de operar el vuelo entre nuestra región y la capital del país vecino. Desde las agencias de viaje asturianas claman por más destinos directos desde el aeropuerto asturiano. Donde dije digo, ahora digo Diego. Y si ayer sin previo aviso la compañía lusa TAP anunció que despegaba para siempre de Asturias, 24 horas después se desdice y afirma que aterriza. La decisión fue un escollo más en la difícil papeleta de las conexiones aéreas asturianas, ya que dejaba a Asturias sin vuelos internacionales directos, un hecho que las agencias de viajes tildan de catastrófico para sus negocios. Los vuelos Londres-Roma se está cediendo vía Santander, que tienen bastante más vuelos concretamente de low cost, independientemente desde que Asturias siga habiendo más vuelos de línea regular que desde Santander, pero en low cost hay bastantes más desde Santander. Y con Madrid y la conexión en régimen de monopolio con Iberia, los precios están en torno a los 600 euros el asiento. Con el AVE aún sin fecha concreta ni indefinida de llegada, cada vez son más los asturianos que optan por desplazarse en coche hasta León, allí coger el AVE y plantarse en 2 horas en la capital de España. El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, ha tildado hoy de puro maquillaje el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes que amplía la cobertura del bono social eléctrico aprobado el pasado viernes por el Gobierno y ha pedido que sea modificado en su trámite parlamentario. Alonso ha recalcado que este decreto favorece a las eléctricas ya que ahora ganan dinero con el bono social. Ha precisado que con el antiguo bono, creado en 2009,
el número de hogares beneficiados alcanzaba los 2,5 millones, mientras que ahora pasa a 700.000 familias. El pasado viernes el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley de medidas urgentes en el que suspende los impuestos a la electricidad y amplía la cobertura del bono social, con la creación además de un bono para la calefacción para reducir el importe de la factura de la luz a los consumidores. Solo el 15% de los 270.000 perros censados en Asturias están vacunados contra la rabia, y esta vacunación no es obligatoria en nuestra región porque al Gobierno autonómico no le da la gana. Así lo denuncian los veterinarios, que señalan cómo en la mayoría del territorio español esta vacunación, que vale 30 euros, es obligatoria por seguridad de personas y animales. Una persona, 2, 3, 4, un perro. Una persona, 2, 3, 4, un perro. Esta cuenta nos resume la situación de Asturias. Por cada 4 personas hay un perro, 270.000 canes censados, y de ellos solo el 15% vacunados contra la rabia, un virus que se transmite por mordedura o por saliva y para el que no hay cura. Si no se ataja a tiempo, tras ser infectado, la persona que lo ha contraído se va directa al cementerio sin pasar por la casilla de salida. Esto ocurre a 70.000 personas en todo el mundo cada año. Los veterinarios denuncian esta situación, alertan y señalan por qué la vacunación no es obligatoria en el Principado. El tema de la no vacunación en Asturias fue desde el año 2002, en que las autoridades que están en aquel momento estimaron que la rabia estaba para ellos erradicada. La rabia no está erradicada, la rabia estaba controlada, que es muy diferente. Erradicados están los dinosaurios, que no los encuentras en ningún lado. ¿Por qué estaba controlada? Estaba controlada por las vacunaciones que ha habido. Sí que es verdad que si hablamos de, digamos, la sociedad del año 2002, la sociedad del año 2018, el tránsito de personas era muy diferente. Es decir, antes no se viajaba tanto, antes no venían tantas personas de otros países y no había, digamos, este sentimentalismo animal que existe hoy en día. Paradójicamente, en la España de las 17 autonomías taifas sí es obligatoria la vacunación para los perros en la inmensa mayoría, salvo en Asturias, Galicia, País Vasco y Cataluña. Así que ya sabe, si su perro, que es uno más de la familia, cruza pajares, debe de ir vacunado contra la rabia. Y recuerde, si viaja al norte de África, no se encapriche con un perro muy mono. Allí tampoco es obligatorio vacunarlos. Introducirlos ilegalmente en España está prohibido y puede costarnos un disgusto. Por cierto, la vacunación cuesta 30 euros, impuestos incluidos. Testigos protegidos han reconocido su temor ante las amenazas de muerte por su declaración durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo contra la red de prostitución supuestamente liderada por los hermanos Sandulache, del que hoy se ha celebrado su segunda sesión. La primera mujer, que ha declarado a través de videoconferencia, ha dicho que su miedo se escenifica cuando sale sola a la calle y por las noches, cuando se despierta temblando y con miedos inexplicables, ha afirmado ante el tribunal. La testigo ha explicado que aunque llegó a España desde Rumanía a prostituirse y que sabía a lo que venía, las condiciones no eran las establecidas. En su declaración ha asegurado que estaba en un piso con varias chicas y los hermanos Cristian y Sebastián Sandulache les quitaban los 500 euros diarios que cobraban y les daban palizas. La segunda testigo ha explicado que fue consciente de que en España iba a trabajar en la prostitución y no con personas mayores como les habían prometido los Sandulache cuando fueron a comprar vestidos porno y maquillaje, y a partir de ahí fue todo muy doloroso. Nuestra encuesta de hoy tiene que ver con la actualidad política. Tras los últimos escándalos ministeriales y la situación de golpe de Estado permanente en Cataluña, queremos saber cuál es su opinión sobre si Sánchez aguantará toda la legislatura o tendrá que convocar elecciones. Yo creo que, viendo la situación como está, un adelanto de elecciones puede ser bueno para la ciudadanía. Yo creo que debería de marchar para casa. No, es que yo no pienso votar más, estoy decepcionada completamente, porque lo mismo da la derecha que la izquierda que el centro. Yo no voto ni voto. Es un vendido al capitalismo, es lo mismo que el PP y se está vendiendo, vamos. Sí, porque tal como están las cosas. Pues la verdad que no tengo ni idea de política ni tampoco mucho interés. Sí, que les convoque. Bueno, pues en este momento no es mi prioridad ni votar ni otra cosa, o sea, tengo otras prioridades.
Yo creo que debería convocar elecciones otra vez. Yo creo que debería de convocar elecciones. Pedro Sánchez, buena gente. No, es que ya los tenía que haber hecho para empezar. Claro. Pues la verdad que no sé, la política no me llama mucho, pero... Yo creo que es lo que prometió, entonces debería de... Joder, es que si los políticos no cumplen lo que deben de hacer... Como saben, el tema de la equiparación salarial entre policías es uno de los problemas que siguen actualmente vigentes. Para hablar de ello se encuentra con nosotros esta noche Joaquín Rodríguez, portavoz del CEP, la Confederación Española de Policías. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué estado está la equiparación salarial? Bueno, pues precisamente esta mañana hemos podido comprobar, quiero mandar un mensaje tranquilizador a todos los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que ya está grabado en las distintas habilitaciones la nómina del mes de octubre y ya vamos a poder percibir la primera parte que se firmó a 3 años. Sabe usted que el pasado marzo del 2018, con el anterior equipo del Ministerio del Interior, del Gobierno del PP, habíamos firmado un acuerdo de equiparación salarial con Mossos de Escuadra, que se puso como cuerpo referente, también hay erchainas y policías forales, para en el plazo del 2020 llegar a esa igualdad de salarial, ¿no? Pues luego fue ratificado, publicado en el BOE, y a fecha de hoy nadie esperaba este cambio de gobierno, hubo varios tropiezos, hubo varias dilaciones y hubo una problemática seria de poder llevarlo a efecto por los distintos equipos, unos salientes, otros entrantes, pero bueno, con el grandísimo esfuerzo de las asociaciones de la Guardia Civil y de los sindicatos profesionales de la policía, se ha podido llegar, junto con el equipo actual del Ministerio del Interior, a que a fecha de hoy por la mañana la nómina de octubre está grabada con el incremento en la nómina de octubre y todos los atrasos desde enero a septiembre que vienen incluidos en una nómina aparte. ¿Cómo valora las últimas manifestaciones policiales? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Los últimos movimientos de una asociación? Sí. Bueno, las últimas, si esta asociación emergente profesional que vino bien su nacimiento para confluir y aunar a policías y guardias civiles, que eso era impensable hace poco tiempo, y las primeras manifestaciones que se llevaron a efecto en noviembre del año pasado en Madrid, luego Barcelona y distintos puntos de España, vino muy bien. Hay que agradecer a todos los compañeros que asistieron a ellas con su esfuerzo, con sus desplazamientos, con sus aportaciones económicas, vino todo muy bien, pero las últimas que estamos viendo, pues nosotros como sindicatos profesionales nos desvinculamos de ellas porque no le vemos mucho sentido, ciertamente, y en algún caso inoportunas e inapropiadas porque ponen en el ojo del huracán a los compañeros que en Cataluña trabajan 365 días al año. ¿Están en alerta por Cataluña? Bueno, en alerta hay un dispositivo especial, no como el año pasado, la Operación Copérnico, que nos llevó allí a 5.000 policías y guardias civiles de fuera de Cataluña. Ahora hay un refuerzo, bien es cierto, pero bueno, que es bastante menor, unos 500 o 550, contando los que allí están habitualmente, que hay unos 112 policías antidisturbios, aparte de los que están en plantilla de información, judicial, brigadas de extranjería y documentación. Hoy, precisamente, día 9 de octubre, hay un refuerzo especial que yo recuerdo policialmente, creo que desde el 2006 con la visita del Papa a la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia no había tenido este refuerzo policial, pero es que hoy confluyen 9 concentraciones y manifestaciones distintas en Valencia, con motivo de que es el Día de la Comunidad Valenciana. Y hay un despliegue importantísimo de unidades antidisturbios, de UPR, de caballería, de subsuelo, guías caninos y gente de información. Pero estamos siempre en alerta, porque no tiene que olvidar usted que España está de 5 puntos de alerta que hay, estamos en el nivel 4 de alerta antiterrorista. Me refiero al terrorismo de índole yihadista. Entonces nunca hay que bajar la guardia en ese sentido. Y siempre hay puntos calientes, me refiero a los pasos fronterizos de Ceuta, Melilla, la zona del campo de Gibraltar, y luego las grandes ciudades también no hay que olvidarlas, que hay que estar en infraestructuras, centros de comunicación, grandes superficies comerciales y actos públicos, pues hay que estar siempre en prevención de posibles amenazas. ¿Cómo valoran al cuerpo de los Mossos de Escuadra? Bueno, pues los Mossos de Escuadra, gracias a Dios, y
podemos decir que hay 2/3 de ellos que son grandísimos profesionales. Lo que pasa que desde el 1 de octubre para acá están siempre en el ojo del huracán y puestos en el candelero, y bueno, pues hubo un sector de ellos que es una minoría, pero que hace mucho ruido, que bueno, comulgan y beben de ese radicalismo independentista que ahonda ahora Cataluña, que ha emergido con tanta fuerza. Y encima están manipulados y se dejan manipular por las ideas políticas. Entonces un cuerpo policial tiene que ser apolítico, tiene que ser profesional y policial. Pero bueno, gracias a Dios la mayoría de ellos son gente buena, gente profesional y gente muy cualificada. Pero bueno, sí es verdad que hay un sector que, sobre todo de categorías de mandos intermedios y altos mandos, que comulgan de esa idea política y no son verdaderos policías, son policía política, no son profesionales de la seguridad pública. Ya para ir finalizando un poco, ¿se sienten más valorados actualmente por la ciudadanía? Bueno, yo creo que en las estadísticas que realizan cada año, el Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es uno de las instituciones de más valoración por la ciudadanía. Sí es verdad que últimamente el ciudadano de a pie, a mí me preguntan muchos, pero Joaquín, esto es que no entendemos, ¿cómo es que si ya está firmado lo de equiparación ya empezáis a cobrar, se sigue manifestando gente? Es que te estamos perdiendo con este tipo de concentraciones o manifestaciones, que no tenemos que perder el objetivo y la visión de que somos policías y guardias civiles. Aquí no vale todo, hay que guardar unas formas, un contexto, y hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces sí nos sentimos muy valorados, pero quizá la gente está confundida, está confusa si lo que me pregunta usted es respecto a esto. Quizá la gente ahora se va diluyendo, ese boom que hubo con lo de Cataluña y apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado, quizá ahora se va difuminando. Si no hubiéramos apretado el acelerador cuando fue necesario y hubiésemos firmado este acuerdo, hoy, a fecha de octubre del 2018, tendríamos cero, nada conseguido, nada avanzado. Bueno, actualmente está reconocida como una de las mejores policías a nivel mundial, ¿no? ¿El Cuerpo Nacional de Policía se refiere? Sí, bueno, eso dicen las estadísticas, yo no sé exactamente, sí. Aquí hay grandes profesionales y gente de muy alta capacitación y cualificación, sí, es verdad, sí. Y ya para terminar, ¿apostaría por un invierno tranquilo en cuanto al tema laboral y económico? ¿Se refiere a todo el territorio nacional o al territorio en Asturias, hablamos? En general, hombre, yo espero que sí, apostaría que sí, pero bueno, sabe que la situación política es muy cambiante, muy convulsa, y hay ciertas zonas de España, por ejemplo, el territorio de las 4 provincias catalanas, que la situación es la que es. Entonces yo no soy un rapel, no tengo la bola futuróloga, no sé lo que va a pasar, pero espero y deseo que sí, que sea tranquilo dentro de lo que cabe. Pues muchas gracias, Joaquín Rodríguez. Les dejamos con el especial Sporting en Juego de Dos, donde se hablará seguro, largo y tendido, de Baraja. Nosotros volvemos mañana a las 9:30 de la noche con más información en la que quizás, solo quizás, sepamos si desde el aeropuerto de Asturias se puede viajar directamente al extranjero. Tenemos una cita y un correo para conocer sus temas y opiniones, opinion@esasturias.tv. No me fallen, buenas noches.